sería Jesucristo. Pero terrenalmente la persona más importante es mi hijo. Amor, ¿cuál es la persona más importante? Dios. Dios. Doña Mari, ¿cuál es la persona más importante? Dios, Jesucristo, su Hijo. Señora Betty. Yo pues, es verdad, la familia, sí, la familia, cada uno de mis hijos, para mí. ¿No? Victorita. Victoria y Tania. ¿Me escucha? Bueno, es probable que cada uno de nosotros siempre nombremos a nuestra familia o a un líder o incluso a nosotros mismos, o que hagamos o que en este momento no reconozcamos que a veces la persona más importante, sin darnos cuenta, somos nosotros, porque a veces todo lo que hacemos empieza por mí, o todo para mí, o siempre para mí, y no nos damos cuenta de que al final el que siempre a veces es más importante somos nosotros, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver que siempre tendremos una sola persona, como lo decían todos. Siempre, ¿cuál será esa primera persona? Cristo, ¿cierto? Y es el que debe estar de número uno en todo lo que hacemos, ¿cierto? Solo para continuar, pues, como dándoles como un repaso, recuerden que esto fue lo que habló el pastor, solo me estoy copiando de él para que no digan. Recordemos que Pablo escribió esta carta para corregir esas falsas enseñanzas que lo que hacían era reducir la gloria de Cristo. Eso era lo que hacían esas enseñanzas que estaban recibiendo las personas de Colosenses, ¿sí? Y también afirmó que Cristo es suficiente y supremo sobre toda la creación y la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo Cristo tiene la preeminencia y lo vamos a ver en dos áreas importantes: en la creación, y lo vamos a ver una gran parte en la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el propósito de esto que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a ver que el propósito es aprender que Cristo debe ser el centro de todo y que cómo podemos darle ese primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Entonces quiero que cada uno me acompañe por favor a Primera de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 15, si alguien lo quiere leer, por favor. Y otra persona va buscando Juan 14:9. Entonces, ¿quién tiene Colosenses capítulo 1? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y alguien si tiene Juan 14:9, por favor. Juan 14:9. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo ¿Por solo qué les... pues dices tú, muéstranos al Padre? Hasta el 15, hasta el 9, perdón, del 14 al 9, solo el 9, si me hace el favor. 14 del 9 abre. Al 9 nomás, tranquilo. Solo el 9. Muchas gracias. Hasta ahí. Ya, muy bien, sí, Sí. muchas gracias. Resulta que esto lo único que nos quiere referenciar es que Jesucristo no podemos llegar a decir que es una copia de Dios. Y el que llegue a decir que es una copia de Dios está equivocado, ¿cierto? Porque Es Jesucristo el Hijo. no es una copia de Dios, ¿cierto? Él mismo que es el Padre. Dios en forma humana. Así es como lo podemos ver, ¿cierto? Que podamos ver que Jesucristo decidió, siendo Dios, hacerse cuerpo humano para venir a morir por los pecados de todos nosotros, Hacerse derramar para su nosotros, sangre dice preciosa por en ahí. nosotros, ¿cierto? Ir a una cruz, entregarse en una cruz para poder resucitar al tercer día y darnos esa vida eterna, ¿cierto? Entonces no podemos ver a Dios, pero porque de pronto ustedes me van a decir, y yo también cuando lo escribí aquí pensaba, en este momento no podemos decir es que yo he visto al Padre o yo he visto a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir? Que sí hemos conocido a Jesucristo. El que diga aquí o el que de pronto en este momento tenga dudas de que no conoce a Jesucristo, bueno, está el pastor, pero también podemos hablar. Porque aquí lo que queremos es ver que la palabra nos quiere enseñar sobre cómo conocer el carácter de Jesucristo. Porque Jesucristo quiere que nosotros le abramos nuestro corazón y le podamos recibir. Entonces, ojalá que nosotros en este momento podamos pensar en eso. En que cuando Jesús quiere y cuando nosotros le permitimos que entre a nuestra vida, Él va a entrar a nuestro corazón y nos va a cambiar todo. Yo solo les quiero traer como ejemplo, no sé si ustedes antes, además en la antigüedad se veía que cuando el rey escribía un edicto, ¿con qué lo finalizaba? Con el anillo. Con el Sí. anillo, ¿cierto? Y ese anillo era El sello. el sello, ¿cierto? Eso era como, y después de poner ese sello, no podía ser modificado, ¿cierto? No podíamos cambiarlo por nada en este mundo, ¿cierto? Veamos cómo Cristo quiere ser esa expresión visible de Dios también, ¿sí? Así como el rey era esa autoridad de poner ese sello en ese documento o en eso que él dictaba, Cristo también quiere que podamos ver que Él es la experiencia visible de Dios acá, ¿cierto? Entonces vamos a continuar, si quieren me pueden ayudar con el versículo 16 de Colosenses, si alguien lo tiene, si quieren continuar. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. Y si alguien puede buscar Génesis 1:1, o si se lo saben, porque pues principio. en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Eso es lo que dice Génesis 1:1, ¿cierto? Sí, señor. Y amor, si tú quieres ayudarme con Juan, capítulo 1, versículo 3, por favor. Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. Dice, el Señor Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y si en él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren que yo cuando escribía esto y cuando realizaba el estudio sobre este versículo, le ponía de nombre Cristo es el creador de todas las cosas. Y entonces cuando ustedes se van a poner a hablar, por ejemplo, con un judío, en donde piensan que Jesús es un profeta, entonces que por consiguiente alguien creó a Jesús y que Jesús no es el Hijo de Dios, entonces veamos cómo no pueden entender lo que dice la palabra, ¿cierto? Cómo pueden estar tan alejados de lo que el Señor nos quiere decir. Veamos en estos 3 versículos, porque hay muchos otros versículos, pues a mí me gustaría traerles más, pero me gusta mucho que podamos leer, que la palabra misma nos muestra y nos va enseñando. Y casi siempre lo que les busco traer es un versículo del Nuevo Testamento y un versículo del Antiguo, porque eso hacen los judíos. Dicen, pues es que usted me trae el Nuevo Testamento, pero es que yo no creo en el Nuevo Testamento, me han dicho, y pues les digo solo la experiencia en especial, porque los judíos le dicen, entonces le digo, bueno, pues leamos el Antiguo Testamento, entonces vemos lo que dice Génesis 1:1, ¿sí? Y entonces por eso es muy difícil que las personas que piensen que Jesús fue creado y no que está desde el principio del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba, está equivocado, ¿cierto? Y que Él fue el único, pues con el Padre y el Espíritu Santo, el que creó todo, ¿cierto? Lo visible y lo invisible, ¿cierto? Porque yo cada vez que pienso que muchas cosas aún faltan a veces porque nosotros podamos ver que se han creado. Y muchas cosas visibles e invisibles, ¿cierto? Y eso lo vemos cada 8 días que estamos estudiando, por ejemplo, el libro de Apocalipsis en la iglesia. En la iglesia nos han estado enseñando mucho sobre, y en este momento que estamos en los juicios. Entonces veamos cómo la misma palabra de Dios nos quiere mostrar que hay muchas cosas visibles e invisibles que aún no conocemos y que aún faltan. ¿Y ustedes creen que porque no las conocemos no han sido creadas? Ya fueron creadas, ¿cierto? ¿Por quién? Señor. Por Dios o por Jesucristo que estuvo en el principio, ¿cierto? Miremos que todo lo que existe siempre tendrá un propósito. ¿Pero un propósito en quién? En Jesucristo. A beneficio del hombre. Siempre lo que va a buscar, todo lo que esté creado, siempre va a buscar ese propósito, Jesucristo, ¿sí? Yo esta semana veía un video en donde una chica decía que ella era igual a Dios. Que ella era igual, o sea, en este caso que todos nosotros éramos iguales a Dios, que no había diferencia. Entonces le decía a otra persona, pues es que la verdad, pues me da pena con usted, pero es algo imposible, porque Dios no conoce tiempo, materia, ni espacio, y todo lo conoce y todo lo sabe. Entonces, ¿cómo podría ser usted decir que usted se puede comparar con Dios, ¿cierto? O sea, a mí me parecía algo como, y discúlpeme si el término está mal usado, pero algo ilógico, ¿cierto? Que llegáramos a decir que es que nosotros somos iguales a Dios, a un Dios que lo creó todo, a un Dios que decidió enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Será que entonces ella sería, o esa persona que estaba hablando, sería capaz de poner a su Hijo en una cruz por los pecados de todos nosotros sin conocernos? Recibió mala enseñanza. Entonces es para que nosotros podamos ver que a veces nos dejamos llevar por aquellas enseñanzas o doctrinas. Es que yo a veces no le pongo en palabra de enseñanza ese tipo de palabras, porque yo no lo veo como una enseñanza, yo lo veo como algo que está destruyendo, ¿sí? Sí. Hoy también veía un video en donde le preguntaban a la inteligencia artificial que cómo hacía para desaparecer a los cristianos, y la inteligencia artificial contestaba, pero es muy fácil, yo lo único que tengo que hacer es causar división, enseñarles que la Biblia está equivocada, ponerlos a pelear unos con otros, hacer varias sectas, ella decía, o varias personas que estén enseñando cosas diferentes de lo que dice la palabra de Dios. Entonces veamos que lo que está contestando la inteligencia es lo que ya estamos viendo, porque no estamos reconociendo que Cristo es el creador de todas las cosas. Amén. Y a veces es más fácil para una computadora, como con inteligencia artificial, reconocer a Jesucristo que reconocerlo nosotros. Entonces
ojalá que todos nosotros podamos estar viendo esto tan importante, ¿cierto? Y yo quiero hacerles una pregunta. Imagínense un reloj. Cada uno de nosotros a veces tenemos un reloj, a veces análogo o puede ser digital, ¿cierto? Pero este reloj, cada una de las piezas siempre ha sido creada con un propósito, ¿cierto? Y fue diseñada normalmente por un experto, ¿cierto? Así fue como Cristo diseñó el universo, con una precisión perfecta. Créanme que cada hora, cada segundo, cada minuto fue creado por Dios. Y Dios conoce lo que pasa en cada segundo y cada minuto. Él sabe todo lo que corresponde a que la Tierra ruede, a que la Tierra dé la vuelta por el Sol, ¿cierto? Como lo dice en la rotación, la traslación, lo que hemos aprendido de pronto en el colegio, ¿cierto? Y todo eso fue creado ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de muchas cosas que el Señor ha creado. Vamos a continuar con el versículo 17. Yo había escrito muchas cosas, y había pensado en muchas cosas que decirles, pero dejemos hasta ahí para no inundarnos de tantas cosas. Veamos lo que dice el versículo 17, si alguien me quiere compartir el versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si quieres, hija, tú Hebreos 1:3, por favor, y David Ruth, si te lo permites, Hechos 17:28, por favor. Hechos 17, ¿qué? Sí, por favor. 17, ¿qué? Hechos, ¿qué? Hechos 17:28, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y 17:28, si es posible. Dice la palabra del Señor. Porque le vivimos, nos movemos y somos. Imagínense. Algunos de nuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos. Imagínense que Cristo no solo creó el mundo, sino que lo mantiene funcionando. Porque cuántas personas o cuántos de nosotros hemos creado cosas y no las ponemos a funcionar. En cambio, Cristo creó todo y Él mismo se encarga de que todo funcione. Funcione y funcione bien, ¿cierto? Entonces veamos cómo Dios sostiene el universo y también qué hace, sostener cada una de nuestras vidas. Yo creo que esa palabra no podría ser diferente, porque solo es gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos y que gracias a Dios ha permitido que nuestra vida en este momento llegue a ser diferente y llegue a ser para Él, ¿cierto? Gracias. Entonces, si Cristo sustenta el universo, también nos quiere sostener a nosotros cuando estemos pasando por diferentes pruebas y por diferentes dificultades. Somos nosotros los que, mire que es tan bueno el Señor, que nos permite que nosotros tomemos la decisión y que cada uno decida. El libre albedrío quede intacto, porque sería muy fácil para Él obligarnos o hacernos obligarnos a que podamos tomar esa decisión, pero Él se siente mejor que lo hagamos por obediencia, que lo hagamos con esa claridad de que Él es nuestro Dios y que queremos estar con Él siempre, ¿cierto? Amén. Entonces ojalá que nosotros podamos ver que en esta parte o este versículo se llama Cristo es el sustentador de todo, de todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante que Cristo esté en nuestras vidas y que todo lo que estemos haciendo lo estemos dejando en las manos de Él? Que no estemos pensando en que hay otras cosas en la vida. Yo les anotaba aquí que hay veces que las personas piensan que la suerte existe, pero yo pienso, si la gente piensa que la suerte existe, es porque entonces no cree que Dios existe, porque todo lo que pasa entonces tienen que echarle, acarrearle que es la suerte y no que es Dios obrando en la vida de aquellas personas que le conocen, claro está, ¿no? Hablemos de personas que le conocen, porque me roba algunas frases del pastor. Recordemos que todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Solamente los que le hemos recibido. Solamente los que tomamos esa decisión, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces vamos a continuar con el versículo 18. Si alguien me quiere ayudar con el versículo 18, por favor. ¿De dónde? De Colosenses. Dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que todo tenga
preeminencia. Solo para otros versículos que también me gusta que podamos leer, si quieres, amor, Efesios 5:23, por favor. Y don Néstor, si quiere, Mateo 16:18, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Efesios 5:23. Ujú. Dice, porque él es el marido. No, Efesios 5:23, sí. Efesios Ok. 5:23. 5:23. ¿Sí? Sí, 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual en su cuerpo y él es su salvador. Gracias. Y don Néstor, Mateo 16:18, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca te edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues yo creo que esta frase que les voy a decir, ustedes saben que todo cuerpo necesita ¿qué? Una cabeza para poder vivir, ¿cierto? Y la iglesia depende totalmente ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia y dependemos solamente de Él, ¿cierto? Y discúlpenme esto que digo, pero ningún pastor o ningún líder o ningún ser humano podrá reemplazar esa autoridad. Esa autoridad que es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, así como quiere ser cabeza en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en cada una de las cosas que hacemos, pero principalmente en la iglesia, ¿cierto? Por eso, ustedes se imaginan que en este momento estuviéramos reunidos los mejores artistas. Cada uno de ustedes tiene el mejor arte de tocar la guitarra, tocar el piano, el tambor, bueno, el órgano, cualquiera de los instrumentos y somos los mejores. Pero imagínense que cada uno esté tocando sin tener dirección. ¿Cómo sonaríamos? Un desorden al final, ¿cierto? Un desorden. Así fuéramos los mejores de los mejores, no podríamos estar así. Sería un desorden, ¿cierto? Sí. Por eso es que Cristo es el director de la iglesia y debemos seguir su dirección para que podamos sonar en armonía. Si no seguimos la dirección de Cristo, normalmente y fundamentalmente, discúlpeme si suena muy redundante, no vamos a sonar ordenadamente como debemos sonar, ¿cierto? Entonces ojalá que podamos darnos cuenta que Cristo es la cabeza y que debemos obedecer su palabra y vivir en comunión en la iglesia. Porque como lo ha dicho el pastor, no les estamos diciendo que la iglesia son las paredes. La iglesia es ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Eso no hay duda y espero que no tengamos dudas sobre eso porque es así como lo podemos ver. Y por eso vamos a continuar sabiendo que, como lo decía en el versículo 18, ¿cierto? Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Y eso qué significará? No sé qué significará entonces eso. Pero vamos a ver si la palabra nos dice qué significa eso, ¿cierto? Entonces quisiera pedirle el favor a David Ruth, si quieres. Puedes ir a 1 Corintios 15:20. Y bueno, la señora Betty quiere ir a Juan 11:25, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Juan 11:25. ¿11:25? Sí, por favor. Bueno, dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Discúlpeme, yo les hago una pregunta ahí, pero discúlpeme mi ignorancia. Pero no se han puesto a pensar, ¿para qué resucitó Cristo? ¿Por qué resucitaría Cristo? Para redimirnos. ¿Para qué resucitaría Cristo, don Néstor? ¿Era necesario? ¿Para qué resucitó? Era necesario. Ajá. El pecado entró por un hombre y con ese hombre entró la muerte. Sí, ok. Y la resurrección y la vida entran por otro hombre, por el hombre perfecto, por Jesucristo. Entonces Él resucita para que haya vida. ¿Qué piensas tú, David? ¿Para qué resucitó Cristo? Sí, para que todo se cumpliera como era la promesa. Tenía que pasar así como esto. Sí, miremos que Cristo resucitó primero, ¿cierto? Que todos, ¿para qué? Para darnos la total certeza de esa vida eterna. Es que no hay otra forma. Ayer lo escuchábamos en la iglesia y me voy a robar un poquito las frases de mi hermano de las de anoche. Pero ustedes pueden compararlo con cualquiera. Pero todos los que resucitaron, y pues que están en la palabra o que llegaron a decir que resucitaron, actualmente que están muertos. Porque resucitaron o volvieron a morir. A cambio Cristo resucitó y actualmente está vivo, ¿cierto?
Por eso tenemos una certeza absoluta de que vamos a tener una vida eterna, pero solo con Cristo, ¿cierto? Y que su resurrección, ¿qué nos garantiza? Que un día también resucitaremos con Él. Y lo dice su palabra, ¿cierto? Si Dios lo permite y pues viene antes de que partamos o de que muramos, pues gloria a Dios. Pero si llegamos a morir, tenemos una certeza de que vamos a resucitar con Él. Amén. Prontamente, dice la palabra, ¿cierto? Entonces ojalá que eso sea una forma en la cual pueda estar dándonos un ánimo, ¿cierto? Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre algunos lugares cuando el hombre no ha entrado, cuando nosotros los humanos no han entrado. Por ejemplo, cuando están en una montaña, entonces dicen que la montaña es virgen, ¿cierto? Porque no ha entrado el hombre a explorarla o a entrar a ella. Y después de que entra un hombre, ¿sabe qué pasa? Todas las otras personas siguen entrando por donde entró esa persona, ¿sí? Normalmente esa persona hace un camino cuando él entra a un lugar o a una montaña donde no ha entrado ningún hombre. Entonces miremos que eso fue lo que quiso hacer Cristo, abrirnos un camino. ¿Pero un camino para qué? Para la vida eterna. Él entró, eso fue lo que Él hizo cuando estuvo acá con nosotros y con su resurrección. Quiso abrir un camino para cada uno de nosotros para esa vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pues yo solo les cierro con una pregunta. ¿Estamos viviendo con esa esperanza de la resurrección o no estamos viviendo así? ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? Vamos a continuar y pues con el versículo 19 y 20 de Colosenses, por favor, si alguien lo tiene. 19 y 20, por favor. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Veamos que en esta parte decimos cómo Cristo nos reconcilia con todas las cosas por medio de su sangre, ¿cierto? Miremos lo que nos dice Romanos 5.1, por ejemplo. Romanos 5.1 nos dice, y si quieres, tú vas buscando de Dios, 2 Corintios 5.18, por favor. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? 2 Corintios 5.18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, yo creo que esto que les voy a explicar, pero lo escribí porque me parece que es muy importante. Nuestro pecado, ¿qué hizo? Nos separó de Dios, ¿cierto? No hay duda en eso, ¿cierto? El pecado que hace es separarnos de Dios. Pero Cristo, ¿qué hizo? Pagó ese precio en la cruz por cada uno de nosotros y nos volvió a unir, estar con el Padre, ¿cierto? Solo en Cristo encontramos la verdadera paz y la verdadera reconciliación. No hay otra forma en la cual podamos tener otra forma, ¿cierto? Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hay dos amigos que están peleados, normalmente siempre tiene que haber ¿qué? Una tercera persona que los ayude a reconciliarse, ¿cierto? Por eso Cristo es nuestro mediador, ¿con quién? Entre Dios y los hombres. Con el Padre y nosotros, ¿cierto? Por eso me acuerdo mucho del versículo de nuestra iglesia, ¿cierto? Juan 14:6, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Entonces, si Cristo ya nos reconcilió con Dios, y esto que yo les estoy diciendo, me parece que ustedes pues lo han escuchado varias veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Compartir con otros el mensaje. No nos lo guardemos, no nos quedemos con él. Aprovechemos y compartámoslo con otros, porque es un gran privilegio poder tener un mensaje de que ya no estamos separados con Dios, de que estamos juntamente con Cristo, ¿cierto? Y que podamos compartir con otras personas ese mensaje tan importante, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ya para terminar y para culminar, para cerrar con una conclusión, veamos aquí cómo es una conclusión y un llamado a la acción, ¿cierto? Entonces, ¿Cristo qué quiere? Cristo es el supremo en la creación, ¿cierto? Confiemos en su soberanía, confiemos en que Él está actuando, en que Él siempre quiere que todo salga bien y que todo esté bien, ¿cierto? Veamos cómo Cristo es el supremo en la iglesia, ¿cierto? Y obedezcamos su liderazgo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos estar abriendo y haciendo que podamos reconocer su liderazgo en nuestras vidas.
yo les hago 2 preguntas o les cierro 2 preguntas para que ustedes se vayan pensando en estas 2 preguntas. La primera, ¿Cristo tiene el primer lugar en nuestras vidas o no tiene el primer lugar en nuestras Amén. vidas? Y lo segundo, ¿cómo puedo honrar a Cristo en mis decisiones diarias? ¿Sí puedo honrar o no es importante entonces mis decisiones y por eso no lo puedo honrar? Y si es así, entonces ¿cómo lo estoy honrando con esas decisiones que estoy tomando, cierto? Solo quiero que para terminar ojalá podamos estar memorizándonos un versículo. Yo le puse aquí para que cada uno no lo podamos estar memorizando. Quiero que nos vayamos con el versículo de Colosenses 1:17. Quiero que todos vayamos ahí a Colosenses 1:17 y podamos estar aprendiendo ese versículo, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo a una sola voz todos. Entonces dice 1, 2, 3. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cierto? Entonces ojalá que nosotros lo podamos estar aprendiendo. Yo me copio mucho de lo que pasa en la iglesia, discúlpenme que suene así, pero es muy bueno que nosotros podamos aprender versículos para cuando nosotros necesitemos, ahí estemos y recordemos que el Señor lo que quiere es que nosotros lo podamos estar reconociendo y lo podamos estar dejando entrar a nuestro corazón para que Él nos pueda mostrar el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. 1:17. Vamos a terminar en oración. Si quieren, por favor, cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, gracias porque en Cristo tenemos vida, propósito y salvación, Señor. Ayúdanos a darle el primer lugar en todo, que nuestra vida refleje tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que has traído el día de hoy, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Siempre podemos venir a ti a pedir tu misericordia, a pedir tu gracia, a estar siempre estando de tu mano, Señor. Somos nosotros los que a veces nos queremos soltar y queremos andar solos, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda reconocerte y pueda ponerte en primer lugar en cada una de las cosas que hacemos, en cada una de las cosas que decimos, en cada una de las cosas que pensamos, Señor. Oro por todas las personas que están aquí y oro aún más por los que no están, para que seas tú dándoles ese anhelo de poder estar conociéndote, poder estar escuchando de ti, Señor. Gracias por este tiempo, lo dejaré siempre en tus manos para tu gloria y honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.